5 de marzo del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy nuestro Evangelio nos habla del perdón, que tenemos que perdonar no solamente una, dos, tres veces, pero hasta 70 veces 7. A lo mejor esta reflexión no te va a servir para que perdones a alguien con quien tienes algún rencor, o quizá te perdones a ti mismo, a ti misma, pero sí creo que te ayudará a reflexionar para ser más consciente acerca del perdón, a quién se lo tienes que dar y a quién le tienes que pedir. Escuchemos nuestro evangelio del día de hoy, que está tomado de Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus pertenencias para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano o a su hermana. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy San Mateo nos regala este hermoso evangelio. Y yo creo que a la comunidad a la cual estaba escribiendo estaba pasando por un tipo de crisis. Me imagino que había mucho rencor, mucho resentimiento, y por lo tanto eso estaba dividiendo a la comunidad y había la necesidad entonces de pedir perdón. Y nos regala esta hermosa parábola, una realidad que quizá pasa en nuestras familias, pasa en nuestra sociedad hoy en día, ¿verdad? Pero lo que nos enseña Jesús el día de hoy, la respuesta que nos da es contundente. No te digo que perdones 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Le estaba contestando a la generosidad de Pedro. Y lo que me gusta de Pedro, que siempre hacía ese tipo de preguntas, que gracias a esas preguntas Cristo dio respuestas que han durado y que durarán para toda la eternidad. Hay que ser generosos al perdonar. Por lo tanto, lo que nos dice Jesús con esta respuesta: has de perdonar siempre, en todo momento, de manera incondicional. Qué difícil eso, ¿no? No es fácil, porque hay gente que ha hecho mucho daño. Hay gente que ha perjudicado tanto nuestras vidas, la humanidad. ¿Cómo vamos a perdonar a ese tipo de personas, no? Así pensamos hoy en día. Y a lo largo de los siglos se ha querido rebajar de muchas maneras lo dicho por Jesús. Se va a los extremos y nos reta a ir a los extremos de nuestras vidas. Y por desgracia, nos quedamos con algo atorado aquí en el corazón que nos hace infelices. Muchas veces no podemos perdonar a muchas personas y en realidad no le hacemos ningún mal a la otra persona, nos hacemos el mal a nosotros mismos.
Decía Henry Lacordaire, ¿quieres ser feliz un momento? Véngate. ¿Quieres ser feliz siempre? Perdona. ¿Qué palabras tan fuertes, ¿no? Porque todos siempre soñamos con una venganza, ya sea en nuestra mente o ya sea haciéndola físicamente. A veces se olvida que el proceso del perdón a quien más bien le hace es al afectado, al ofendido, pues la libera del mal, hace crecer su dignidad y su nobleza y le da fuerzas para recrear su vida, para reconstruirse, le permite iniciar nuevos proyectos. Cuando Jesús invita a perdonar hasta 70 veces 7, está invitando a seguir el camino más sano y eficaz para quitar y arrancar de raíz el mal en nuestras vidas. Sus palabras adquieren una profundidad todavía mayor para quien cree en Dios como fuente última de perdón, que nos dice: perdonen y serán perdonados. Miren, todos guardamos un tipo de resentimiento, incluso aquellos que más amamos. Sin embargo, hay que verdaderamente aprender a perdonar a esos padres, esos madres, hermanos, hermanas, hijos, porque el perdón es necesario para convivir de manera sana en la familia, donde los roces de la vida diaria pueden generar frecuentemente tensiones y conflictos. Nos enojamos con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el tío, con la tía, indiferencias entre los hermanos, y andamos ahí siempre con nuestros choques. El otro queriendo ser más humilde, el otro querer sobresalir e imponer sus ideas, demandar las cosas como ella o él quiere que se hagan, tantas cosas, y tenemos esos roces. Y no nos olvidemos también de los engaños, de las infidelidades, de las humillaciones. En múltiples situaciones de la vida las vamos a vivir, las vamos a experimentar. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante esas infidelidades, ante esas agresiones, ante esas injusticias, ante esos abusos? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Y no olvidemos que perdonar no quiere decir necesariamente reprimir la cólera. Al contrario, reprimir estos sentimientos puede ser dañoso si la persona acumula en su interior una ira que más tarde se desviará hacia otras personas inocentes o incluso la misma persona. Es más sano reconocer y aceptar la cólera, compartiendo tal vez con alguien la rabia y la indignación, y luego será más fácil serenarse y tomar la decisión de no seguir alimentando el sentimiento ni las fantasías de venganza para no hacernos más daño. La fe en un Dios perdonador es entonces para el creyente un estímulo y una fuerza que no tiene precio. Pero ahora entendamos qué no es el perdón. Miren, perdonar no significa olvidar la forma en que otros te han herido, ni significa necesariamente reconciliarse o relacionarse con la persona que te ha lastimado, tampoco aprobar su conducta o su ofensa, ni absolverlo de su responsabilidad. Perdonar tampoco es debilidad o signo de sumisión. Todos los días creo que hay que tratar de soltar la carga de esa persona que nos ha herido, de ese padre que nos ha herido, de esa madre que nos ha herido. Creo que todos podemos lograr eso, todos podemos hacer eso. Hermanos, lo que nos dice Jesús el día de hoy, que perdonar no es fácil, pero tampoco imposible, y más cuando hemos recibido el perdón de un Dios que nos ama. Sí, yo sé que nos puede parecer casi imposible llegar a perdonar a aquellos que nos han herido de grandes maneras, aún más inimaginable el llegar a sentir compasión, comprensión o empatía por las personas que nos han ofendido o lastimado profundamente. Yo sé que no es fácil. Sin embargo, es probable que todos conozcamos historias de personas que han logrado hacerlo, que nos han demostrado la importancia y la belleza del perdón. El perdón, así como otras emociones positivas como la esperanza, la compasión, el aprecio, es una expresión natural de nuestra humanidad. Es algo que Dios nos enseña. Es algo que Jesús nos enseña en este tiempo de Cuaresma, porque Él supo perdonar. Perdonó a aquellos que lo abandonaron,
perdonó a aquellos que lo traicionaron, perdonó a sus discípulos, no les guardó rencor, pues Él sabía bien lo que es el resultado cuando dejamos el rencor ahí atorado en el corazón. Ojalá que hoy seamos conscientes de las personas que tenemos que perdonar y lo que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.